coordinador de litigio estratégico de Cristosal. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por poner este tema en la agenda de país, ¿verdad? Que es muy importante para todos los salvadoreños. Mucho se habla que cerremos ciclos, ¿verdad? Que sanemos las heridas, ¿verdad? Pero las heridas nunca han sido cerradas, ¿verdad? Es muy difícil. Pero sí es necesario sanarla. Completamente, ¿no? En la medida que no solo el órgano legislativo, sino el ejecutivo y el judicial den paso a realizar investigaciones serias, a dar la verdad, a conocer la verdad sobre estos hechos que acontecieron en el marco del conflicto armado salvadoreño, creo que estaremos dando pasos para llegar a sanar estas heridas. Está también con nosotros en la cabina azul de la poderosa YSKL el licenciado David Ortiz, miembro del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que podamos hablar sobre el tema de reconciliación nacional, un proceso que se pospuso luego de los acuerdos de paz, y lo que tenemos hoy como sociedad de resultado de esa decisión que se tomó en el año 93 de decretar una amnistía amplia, absoluta e incondicional. Antes de continuar nuestra conversación, el licenciado Will Salamanca nos informa sobre el cierre del paso vehicular para quienes vienen en la autopista de Comalapa, llegando cerca de la colonia 10 de octubre. No hay paso, está totalmente cerrada. Los vehículos, nos decía el licenciado Salamanca, están regresándose porque no pueden avanzar hacia San Salvador. Y es que la policía de tránsito ha informado que hay un accidente que está limitando la circulación vehicular, así es que viniendo hacia San Salvador se complica el tráfico por la zona de la 10 de octubre. No sabemos cómo está para quienes van hacia el aeropuerto internacional, porque el punto neurálgico es en la zona de Jardines de San Marcos, donde hay tráfico muy saturado y estaba prácticamente cerrado el paso vehicular. Toda esta área de la zona franca de San Marcos afectada también con este paso vehicular cerrado, y los automovilistas buscando salidas por el dispositivo que mantienen las autoridades, que ha generado complicaciones en el tráfico vehicular. El accidente ocurrió cerca de la colonia Jardines de San Marcos y está afectando el sentido que conecta hacia San Salvador. Bueno, lo decían nuestros invitados, la necesidad de una ley de reconciliación y no una ley de amnistía, porque se pospuso, decía el licenciado Ortiz, el proceso de reconciliación por una ley de amnistía. ¿Cuál es la diferencia, licenciado, entre la reconciliación y la amnistía? Bueno, la amnistía básicamente ha sido un impedimento que posteriormente a los acuerdos de paz ha impedido que la sociedad salvadoreña, después de todo el daño al tejido social, a la imagen de grupo, de sociedad que hemos podido tener, frenó la posibilidad de desarrollar procesos integrales de reparación, de conocimiento a la verdad, de dignificar a las víctimas. Acá en el conflicto hubo miles de víctimas, y luego de los acuerdos de paz la decisión de las élites fue decir, bueno, acá va a haber olvido, acá va a haber perdón, y acá no hubo víctimas. Acá pensemos en el futuro, olvidemos el pasado, cerremos heridas y pensemos en desarrollo económico, pensemos en cualquier cosa, pero menos en reconocer que una guerra genera víctimas y que el Estado es responsable primero de investigar, de juiciar y sancionar de manera ejemplarizante a las personas que son responsables de estos hechos, y de manera complementaria, de manera paralela, en el mismo tiempo y espacio, desarrollar procesos integrales de reparación, porque una víctima necesita ese acompañamiento, necesita ese desarrollo de capacidades institucionales en tema de salud, en tema psicológico, en tema económico, financiero. Imagínense las personas que fueron desplazadas de sus terrenos, esas personas que tenían que abandonar sus lugares de residencia porque había un tema conflictivo bastante amplio. Hubo pueblos en el país que quedaron básicamente desolados.
esos territorios cómo fueron apropiados en el futuro, quiénes son los dueños, cómo se le garantiza a las personas que originalmente eran dueños puedan retornar y puedan seguir siendo dueños de los que les fue despojado. De eso no se ha hablado fundamentalmente. Luego podemos hablar en el tema de educativos, en el tema de acceso a temas financieros, solo por hablar por el tema de reparación. Un componente, aunque el elemento fundamental y estratégico de todo este proceso es la obligación que tiene el Estado de investigar, sancionar de manera ejemplarizante a las personas responsables, que fue el principal objetivo de la ley de amnistía del 93, perdón y olvido, sobre la amnesia colectiva y de decir que el conflicto no generó víctimas. Sí, deja en impunidad muchas situaciones, entonces... Y que, como por ejemplo, ¿cómo se ve, licenciado Magaña, por ejemplo, la reparación? No solo en términos económicos, porque muchos creemos cuando se habla de reparación que es en términos económicos, pero ya lo decía David, no, hay una reparación psicológica, ¿verdad? Hay una reparación jurídica, si se le puede llamar, para que estas personas desplazadas puedan recobrar el dominio sobre lo que les perteneció en un momento. Sí, lo que se busca es una reparación integral basada en ciertos estándares internacionales y en la realidad y la necesidad que tienen las víctimas. Tenemos que tomar en cuenta que las víctimas del conflicto armado tenían un proyecto de vida ya construido, vivían en una localidad, se acercaban directamente con sus vecinos, vivían de lo que cosechaban, tenían reses muchos de ellos, ¿verdad? Tenían animales, sus hijos estaban con vida. El hecho de esta intervención del Estado de una manera represiva y de cortar con esos proyectos de vida, ya sea en desplazamientos forzados, ya sea que hayan matado a sus hijos e hijas, ¿verdad? Genera secuelas de vida grandemente. Entonces la reparación va a eso, ¿verdad? A ver en qué medida las familias vuelven a construir nuevamente sus proyectos de vida y se les brinda un apoyo para todo este daño que se causó en ese momento. Y además, yo creo que el conflicto armado, y ustedes me imagino lo tienen documentado, no solo significó una estrategia militar, sino también una estrategia insurgente. Recordamos que hubo alcaldes, jueces que fueron asesinados. ¿Es que se va a dar un trato integral a todos estos casos, licenciado? Lo que se busca es justicia, ¿verdad? En el marco del derecho internacional hay un desglose de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el marco de una guerra o de un conflicto civil, estamos conscientes de que existen dos bandos en contienda, ¿verdad? Pero en ningún momento estos bandos en contienda tienen que afectar a la población civil o atacar a civiles no armados, ¿verdad? Pero siempre hubo, bueno, uno que vivió la guerra, uno fue afectado. Y hoy que usted describía estos momentos, por ejemplo, de los pueblos que quedaron solos, sí, y uno quería hacer su trámite en la U y no podía venir porque habían quemado el bus en el que uno venía. Entonces, creo que al final una guerra afecta a toda una sociedad, ¿verdad? Hay un manejo malicioso de parte de algunos tomadores de decisión sobre este tema en tratar de señalar que la búsqueda de justicia tiene que ver con un lado o con el otro. La víctima es víctima y punto. Aquí usted no usted no debe agregarle ningún complemento, porque víctima es alguien que resultó afectada, como usted bien decía, porque le quemaron el bus, porque le quemaron la administración académica, sí, porque le desaparecieron su papá, porque le masacraron su familia. Estamos hablando de ese múltiple escenario de graves violaciones a derechos humanos que incluso pueden calificarse como sistemáticas, que hubo mecanismos construidos efectivamente para realizar este tipo de acciones. Y eso es parte de lo que mandata la Sala de lo Constitucional en su resolución de inconstitucionalidad, que se investigue cómo estos aparatos estaban construidos efectivamente para estar desarrollando de manera sistemática estas graves afectaciones a los derechos humanos. Pero sí hay que dejar claro que la víctima es víctima y punto, y que hay que estar pendiente de ese manejo malicioso que hacen algunos diputados, algunos miembros del sector político, en donde quieren hacer ver que el tema justicia es parcial. Es que la justicia es un valor y no tiene que ver con que usted sea de aquí o de allá, sino que tiene que ver con las responsabilidades que le caben al Estado en el momento que usted ha sido víctima. Y decía, por ejemplo, la comisión, a partir de la derogatoria de esta ley de amnistía,
se ordena la elaboración de la Ley de Reconciliación Nacional. La reconciliación, alguien me decía, mire, es como volver a unirse. Usted quedó separado por cualquier circunstancia sociopolítica o de guerra, entonces la reconciliación es volver a unirse. Es difícil elaborar una ley de reconciliación porque, mire, bueno, el 13 de noviembre se vencerá el plazo. Vamos a ver qué pasa el lunes, licenciado Magaña. Sí, siempre hemos enmarcado en eso, ¿verdad? No es que haya una reconciliación entre dos partes que estaban en conflicto, ¿no? Lo que buscamos con una propuesta y lo que manifiesta la sentencia es generar un reconocimiento, primero a las víctimas del conflicto armado y después que hayan 4 aristas importantes: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a garantizar medidas de no repetición sobre estos hechos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que contener la sentencia, no una reconciliación efectiva entre dos bandos en contienda, ¿no? Como lo manifestaba anteriormente. Sí, se llevan a cabo algunos casos, algunos procesos que de lo que ocurrió en aquellos años, ¿se puede lograr entonces la justicia? Respecto a la primera pregunta, como sociedad debemos decidir si la reconciliación debe fundamentarse en el olvido y la impunidad, que fue la decisión que se tomó en el 93, o sobre la verdad y la justicia. Eso es justamente lo que debe de decidirse en este momento. Ahora, respecto a lo que usted dice, la pregunta no debería ser si se hace. Lo que deberíamos de estar valorando como sociedad es cómo se va a hacer. Ahorita deberíamos tener claro de que hay una obligación del Estado en su conjunto de cumplir con las obligaciones que le caben de cara, primero, a dignificar las víctimas. Yo no sé si usted ha oído, pero hay casos que usted, sobre masacres, por ejemplo, que la versión oficial es que eran combatientes, y usted ve que mayoritariamente son niños, y usted dice, ¿cómo pueden estar diciendo eso estas personas? Eso se llama revictimización. Aparte de que fueron víctimas de eso, ahora los están señalando de ser cualquier tipo de cosa. Y eso no se vale. A las víctimas hay que primero respetarlas. Sí, y ustedes han conocido la propuesta que entregó la subcomisión política a la comisión y que va a ser estudiada el próximo lunes. Como parte de las organizaciones que estamos apoyando a las víctimas en este proceso, formamos parte de este esfuerzo, ¿verdad?, dentro de la subcomisión y elaboración, ya que estamos presentando constantemente documentación. Ajá. Pero en ningún momento la subcomisión nos ha remitido un documento de manera oficial como tal, ¿verdad? Todo se maneja en secretismo. En algunas ocasiones las discusiones que ha tenido la misma Asamblea Legislativa ha sido a puertas cerradas, han sacado a la prensa, han quitado los micrófonos. Entonces eso nos genera una falta de transparencia. En base a eso, contestando su pregunta, no hemos tenido una remisión oficial de este documento, pero sí tenemos el documento que fue presentado. Ajá, ajá. El documento que fue presentado, al parecer, dándole una leída de manera técnica y analítica, siempre contiene vicios de impunidad, ¿verdad? Vicios de impunidad que van encaminados a generar, primero, un perdón, ¿verdad?, a los crímenes, a los delincuentes que realizaron estos crímenes de guerra. Una de las cosas importantes que establece esta ley, por ejemplo, es que en su artículo 2, numeral 6, establece de que las personas que hayan cometido algún tipo de delito van a ser juzgadas específicamente sobre un catálogo de delitos que ya los da la ley. Cuando nosotros nos ponemos a revisar el Código Penal de la época, ninguno de estos era delito, ¿no? Entonces ahí donde uno puede ver técnicamente de que lo que buscan es evadir la justicia directamente. Y si no era delito en esa época, Julio, jurídicamente no hay una figura que fundamente un proceso de juzgamiento. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que toda acción ya que conlleve a la vulneración de un bien jurídico, como fue en el caso de la guerra, ¿verdad?, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a una convivencia ciudadana, el derecho a tener el acceso al estudio que usted ya manifestaba, ¿no?, que bloqueaban todo tipo de calles, ¿verdad?, siempre está regulado en tanto la Constitución de la República y constituye un ilícito penal independientemente del nombre que se le llame al tipo penal, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros consideramos es que se haga una investigación sobre esto y se puedan calificar estos hechos de acuerdo a los delitos que habían en la época. Puede durar Me mucho. preguntaba por lo de impunidad que mencionaba también. Solo agregar un poco a esto, hay que tener en cuenta el comportamiento histórico de los diputados y diputadas respecto a este tema. Cuando se cumple el primer año de la declaración de inconstitucionalidad, fueron a la audiencia de seguimiento y no habían hecho nada. Sí. En el segundo año, que fue la audiencia de seguimiento, una semana antes crearon una comisión ad hoc. Y usted puede recordar, por ejemplo, la propuesta Parker, que luego de que se dio esa propuesta, él salió de la comisión ad hoc porque claramente hubo señalamiento en búsqueda de buscar impunidad. Es decir, una persona que aparece señalada en la Comisión de la Verdad como cómplice, como encubridor de este tipo de actos proponiendo la ley, ese es un contrasentido absoluto y como organizaciones de víctimas lo hemos denunciado. Dos, en la siguiente propuesta de ley, que es la subcomisión, que la preside el diputado Angulo, que si la memoria no me falla, él fue de las personas que propuso la ley de amnistía en el año 93, que la acompañó y la votó, y ahora está proponiendo una ley de reconciliación. Solo amarre esos elementos y pregúntese qué está proponiendo este diputado. Ahora, respecto al contenido, desde la Asamblea, la única línea de abordaje para la ley de reconciliación que ha habido es impunidad. En un primer momento era de que no se juzgara por la edad, que se pudiera crear una ley posterior en donde si fueran condenados no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Luego crear un artificio legal para que la Fiscalía hiciera una lista, que eso es atentatorio al principio de igualdad de acceso a la justicia, entre otras cosas. Y ahora lo que están buscando es que administrativamente se pueda cerrar este tipo de procesos de búsqueda de justicia. Le están mandando la carga de poder desarrollar estos procesos de búsqueda de justicia a las víctimas y están generando otro tipo de mecanismos posteriores al proceso penal para poder generar una amnistía con revestidura legal, de tal forma que si alguien es condenado, si es que es condenado, simplemente la pena que se le imponga no tenga ningún efecto legal. Estos son los entramados que están planteando en este proyecto de ley. Pero esto puede ocurrir, David, si que una pena se imponga, y ya lo decía el cardenal Rosa Chávez, por ejemplo, que después de la pena la familia determine otorgar el perdón. O sea, puede ocurrir, ¿verdad? Porque no me imagino que el espíritu de la ley no busca que las cárceles estén también llenas de más personas. Aquí hablemos, ¿verdad?, de dos cosas. Primero, con respecto a su última afirmación de llenar cárceles, las cárceles ya están llenas. Ajá, tenemos imagínense. 40.000 personas en el sistema penitenciario que tiene años de estar con medidas extraordinarias y que de eso poco se habla también, que son atentatorias contra los derechos humanos. Ahora, hay dos niveles de responsabilidad. Uno, la reacción que pueden tener las víctimas directa, y la otra, la responsabilidad que le cabe al Estado de poder investigar, procesar, y que la cumple en el momento que se da una sentencia. Sancionar de manera ejemplarizante. Es decir, aquí no estamos hablando de que alguien se robó una gallina y bueno, son 3 años. No, estamos hablando de masacre, estamos hablando de tortura, de desaparición, de delitos de guerra. Estamos hablando de los crímenes más graves que la humanidad ha señalado de esa forma. Entonces, hay una responsabilidad del Estado. Y yo la parte que usted dice que la víctima puede perdonar, está bien. Y sí, lo decide la víctima. Y las víctimas son nobles. Y lo han hecho y lo pueden hacer. Pero pasa por una decisión de ellos. Pero están pidiendo verdad. La madre está pidiendo que le digan al hijo que le desaparecieron a dónde lo fueron a tirar. Es decir, que no vengan en este momento a decir que de facto va a haber un perdón, porque si no hay verdad no hay perdón. Y eso es así. Las 7 de la mañana con 22 minutos, estamos en Punto de Vista. Hablamos hoy con Julio Magaña de Cristo Sal. Es una organización que ha trabajado también en la difusión de los derechos humanos, y David Ortiz del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia de FESPAD. No nos cambie, ya regresaremos. Nacionales e internacionales, noticias al instante del mundo del deporte, y solo queremos darle las gracias a usted por
Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobion y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz en el mes de noviembre te ofrece toma de biopsias guiadas por ultrasonido desde $200. Nuestros horarios de atención lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono de emergencias 2661-6666. WhatsApp 7859-7559. Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur y Calle La Paz, San Miguel. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Programa financiero Mujer Emprende de Bancovi, diseñado para la mujer de hoy, con beneficios exclusivos para ti. Mujer emprendedora, líder y visionaria para alcanzar tus sueños. En Bancovi obtienes un crédito accesible para potenciar tu negocio, compra de activos, capital de trabajo, materia prima o la adquisición de tu vivienda mediante trámites ágiles y rápidos. Visita tu agencia Bancovi más cercana y consulta tus opciones de crédito. Bancovi cree en ti. Ay, si me levanto me truena, si me arrodillo me duele y si me agacho, ya no me levanto. Ups, al parecer necesitas tomar Greenflex para reforzar tus articulaciones. Greenflex contiene glucosamina, condroitina, MSM y colágeno hidrolizado que te ayudan a reconstruir el cartílago, promoviendo tu movilidad y flexibilidad. Además, Greenflex protege y fortalece tus articulaciones, tendones y ligamentos. Toma una dosis diaria de Greenflex que te dará articulaciones saludables y flexibles. Greenflex, salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Disfruta todo el contenido de HBO con Sky. Contrata Sky ahora y tendrás acceso completo al contenido de HBO por el resto del año. Sí, por el resto del año. No dejes pasar esta oportunidad. Contrata ya Sky familiar por solo $21.94 al mes, sin impuestos. Y disfruta películas de estreno y series originales de HBO con Sky por el resto del año. Llama al 2205-8585 y suscríbete ya a Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com. Contrata Sky durante este mes y tendrás acceso completo al contenido de HBO por el resto del año. Contrata Sky familiar por solo $21.94 al mes, sin impuestos, al 2205-8585. Disfrute 2x1 en pintura látex Sur Primera 2000. Cubeta, $117. Galón, $25.90. Válido del 1 al 14 de noviembre de 2019. EPA, más opciones al mejor precio. Aprovecha que llegaron a la despensa de Don Juan las super rebajas de noviembre. En el Grupo Flores sí te encontrarás la cerámica moderna para pisos y más. Del 18 al 25 de noviembre, ven al Festival de la Cerámica en todas nuestras tiendas del Grupo Flores, donde encontrarás rebajas hasta del 40%. Porcelanita y la moza, no guarda malos olores, no se raya, aguantan zapateados y hasta un piano. Para saber más del Festival de la Cerámica, llámanos al 2667-3454. En el Grupo Flores sí te encontrarás todo el mundo de colores para decorarlo todo. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las mega ofertas en los productos que más te gustan, hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde todos los días. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Buenas tardes, señora Sandra. Sí, ¿es usted Andrés, el socio conductor de Uber? Sí, señora. Ahí en la app siempre podrá ver mi nombre y las placas del carro. Ah, ok. Es que es la primera vez y no tengo tanta confianza. Ah, tranquila, pero no se preocupe, que a nosotros, los socios conductores, nos hacen una verificación de seguridad y nos piden todos los papeles para confirmar nuestra identidad y la del carro. O sea, licencia, antecedentes. Usted está en buenas manos cada vez que pide un viaje a través de la plataforma de Uber. Qué bueno saber eso. Ahora sí me siento más tranquila. Uber, comprometido con tu seguridad.
soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis zongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Los salvadoreños sabemos que la mejor forma de ahorrar es comprando en Super Selectos, con las ofertas irresistibles en los productos que más necesitas en casa, con grandes descuentos y superprecios. Es que en Super Selectos, ahorra siempre. Super Selectos, tu super. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. 7 de la mañana con 29 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Nos estaba escribiendo aquí en el número de WhatsApp 7861-9808 y yo le respondí al amigo KL Escucha que ya lo han explicado nuestros invitados, que las víctimas son víctimas sin importar de qué lado estén, y eso es lo que está buscando esta ley de reconciliación y justicia restaurativa. Y yo les preguntaba fuera del aire a nuestros invitados de FESPAD y de Cristosal, el licenciado Julio Magaña de Cristosal y David Ortiz de FESPAD, ¿habrá cumplimiento de parte de la Asamblea para acordar una ley, o creen que la Asamblea, y lo adelantó un poco el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, van a pedir una nueva prórroga? ¿Es cuestión de tiempo o es cuestión de disponibilidad y sensibilidad el que se logre la ley? Yo creo que desde 1992 existe un acuerdo y un pacto de impunidad sobre estos casos. El momento ideal para poder juzgar, para poder investigar estos casos fue después de los acuerdos de paz, ¿no? O ocurrido inmediatamente las masacres que hubieron en ese momento, independientemente de qué bando hayan sido. Sí. Entonces, y este pacto ha venido por años. Creo que a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía siempre estuvieron buscando nuevamente una impunidad. Ya vimos el proyecto de Parker que fue presentado en mayo de este año. Era un proyecto completamente que generaba una amnistía total y absoluta nuevamente. El que tienen ahora es diferente. El que nos leí ahí, que todavía dice usted, por ejemplo, en su artículo 2, numeral 6, todavía no es ese catálogo de figuras, no les parecen a ustedes. Todavía existe, como manifestaba David en la sección anterior, ciertos artificios legales que buscan generar una impunidad, buscan generar un obstáculo a la justicia para esto, ¿verdad? Es importante manifestar que en ningún momento las víctimas buscan un castigo directo, ¿no? Lo que las víctimas buscan es una justicia para estos hechos, ¿verdad? Estamos hablando que hubieron masacres. Estamos hablando que habían violaciones realizadas por una política en ese momento que se denominaba tierra arrasada, ¿no? O quitarle el agua al pez, donde el objetivo principal o el enemigo número uno era la población civil no combatiente. Ante eso, no es posible que estemos hablando en este momento de quitarle las penas, ¿no?, a estas personas. ¿Cree que se irá por la prórroga, David? Sobre ese tema de cumplimiento, hay que traer a cuenta que la Asamblea Legislativa ha demostrado de manera reiterada no tener ningún interés en cumplir la sentencia. Y reitero, ningún interés. Cuando han movilizado alguna energía para abordar esta temática, es siempre vinculada al tema de amnistía y al tema de impunidad. Es decir, a la Asamblea no le interesa cumplir la sentencia, a la Asamblea le interesa generar una nueva ley de impunidad. Eso hay que tenerlo claro. Y todos los grupos parlamentarios. Ya pasamos más de 3 años y medio y no tenemos luces sobre cómo se va a reparar, sobre cómo se va a dar acceso a la verdad y tal. Respecto a lo que usted pregunta sobre todos los grupos parlamentarios, sobre ese tema hay que decir de que los grupos parlamentarios ya no son lo que eran antes. Ahora dentro de los grupos parlamentarios usted puede ver de que hay voces disonantes. Entonces ahora la Asamblea Legislativa ya no se mueve en los mismos ritmos que se movía antes.
Justamente esa puede ser una de las razones por qué esta ley de impunidad no está aprobada aún, porque los grupos parlamentarios ya no son esa estructura granítica que antes el jefe de fracción decía, vamos a ir a levantar la mano, y bajaban todos y todas a levantar la mano. Entonces, ahora la Asamblea tiene dinámicas un poco disímiles, y eso puede ser parte de por qué en este momento no hay aprobación. Entonces, este pacto de impunidad viene entonces desde los mismos diputados. Que buscan impedir que se lleven a cabo los procesos. El pacto de impunidad tiene que ver con élites, no solo con los representantes que tienen un curul en la Asamblea. Aquí hay poder económico que fue vinculado como financiador de grupos de exterminio. Tenemos también la élite militar. Recordemos que el poder militar es muy fuerte en nuestro país. Si ustedes recuerdan, en el gobierno anterior hubo un funcionario que terminó diciendo ya cuando se iban de que tuvieron miedo de que le dieran un golpe de Estado. Yo no sé si ustedes recuerdan, es decir, el estamento militar tiene mucho poder acá. Entonces hay varios Pero fíjese, David, que en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, uno ha visto cómo la Fuerza Armada ha sido una de las instituciones que quizás mejor se adaptó a una transición que, como dice usted, fue un poco atropellada, ¿verdad? Entonces, ¿no será que puede ir bien existiendo una visión diferente? ¿O realmente la ley no va a prosperar en la Asamblea? ¿O habrá que esperar lo que ocurre el lunes, pues? Porque el lunes se reúne la Comisión Política. El poder militar, más allá de los números, más allá de algunas situaciones que se puedan percibir o no, sigue existiendo. Más allá de que ya no den golpe de Estado, más allá de que no sean presidentes de la República, más allá de eso, usted ahora cada día ve militares en las calles haciendo labores de seguridad pública, cuando eso por Constitución le corresponde a la Policía Nacional Civil. Usted ve el proyecto de presupuesto para el tema militar, ha crecido, es mayor. Es decir, estamos en una sociedad con un elemento permanente del componente militar. Pero ha habido reducciones del presupuesto al Ministerio de la Defensa en los últimos años. De hecho, es una de las quejas que ellos han tenido, ¿verdad? Sobre ese tema. No han comprado aparatos, no tienen aviones, los helicópteros tienen las horas de vuelo vencidas y dicen que no tienen presupuesto. Sobre ese tema hay que decir que una cosa es el presupuesto nominal que se aprueba y otra cosa son los refuerzos presupuestarios que cotidianamente se van a solicitar a la Asamblea. Es de revisar con detenimiento cómo ha ido creciendo el presupuesto desde la época de la presidencia de Mauricio Funes, que militarizó, incluso llegó a poner un militar como ministro de seguridad, si ustedes recuerdan, y en esa medida el presupuesto ha ido creciendo y la presencia de militares en la vida civil del país también, y a eso hay que ponerle atención. Sí. De hecho, solo un elemento más, como parte de la estrategia de seguridad en este momento, un componente fundamental es la militarización. ¿Y qué esperan para la otra semana? ¿Será que hay dictamen antes del 13 de noviembre o cuál es el escenario que visualizan ustedes como organizaciones de derechos humanos? Nosotros consideramos que, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Creemos que ya hay un pacto de impunidad, que todos los partidos políticos están en este pacto. Va a haber entonces un dictamen. Y que muy probablemente exista un dictamen. Lo que sí es necesario manifestar es que el plazo se vence el 13 de noviembre, el plazo de ampliación que otorgó la Sala de lo Constitucional, y creemos que el plazo también obedece a una pronta y cumplida justicia porque las víctimas están falleciendo, sí, ¿verdad? Pero también hay espacio para una prórroga, digamos, se puede establecer o los diputados pueden hacer lo que ellos quieran. Actualmente existe un plazo perentorio hasta el 13, ¿verdad? Sí, no pueden hacer lo que ellos quieran porque caen en desacato. Hay una fecha ya establecida. Sí, pero usted mismo ha hablado de que si podría haber una prórroga, se podría. Tienen que solicitarla, pero ellos deben de hacerlo, no es que van a hacer lo que quieran, ¿verdad? Sobre ese tema hay que decir que la Asamblea Legislativa en muchos casos está de espalda a la realidad. Usted debe recordar que incluso la misma Sala de lo Constitucional ordenó emitir en 6 meses una ley respecto al desplazamiento forzado interno. También. Y eso ahí está durmiendo el sueño de los justos. Es decir, a la Asamblea no le interesa en muchos casos respetar la ley. Le interesa simplemente
hacer y tomar las decisiones que le benefician a los grupos de poder que están detrás de las personas que ocupan ese curul. En ese sentido hay que tener muy en cuenta que en la primera semana de diciembre también tenemos una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va a venir a verificar también cómo se está dando cumplimiento a todo este proceso, porque desde el sistema interamericano también hay resoluciones que son vinculantes para el Estado. Ajá, vendrá esa misión entonces la primera semana de diciembre a visitar nuestro país, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a esperar lo que ocurra, a ver qué definen, si solicitan prórroga los diputados de la Asamblea Legislativa o si emiten un dictamen a nivel de la Comisión Política. Por otra parte, también relacionado siempre a estas crueldades del pasado conflicto armado en El Salvador, se está desarrollando una nueva etapa de la exhumación de las víctimas de la masacre de El Mozote en Morazán. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué sigue después de esta exhumación? Como dicen, se derogó la ley de amnistía y hay procesos judiciales abiertos también en este caso, ¿verdad? Sí, el proceso judicial se aperturó en septiembre del año 2016, después de más de 30 años de estar cerrado, ¿verdad? Hablamos a lo mismo, ¿no? En el 92 existe una acusación directa, ¿verdad?, por estos hechos y estas masacres que se habían cometido. En el 93 se cierra todo tipo de proceso, como miles de procesos que también las víctimas estaban buscando, y no solo por la vía judicial, sino por la vía administrativa, directamente en Fiscalía General de la República, y no se vuelve a tocar el tema nunca más. En el 2006 existe un intento de los abogados que llevaban este proceso de la masacre del Mozote y lugares aledaños, y existe una resolución donde manifiesta el caso está archivado porque existe una ley de amnistía y por lo tanto no voy a conocer sobre esto. En el 2016 hay una apertura de la sala y se vuelve a investigar nuevamente estos hechos. Dentro de todas las pruebas que se han aportado, había declaraciones testimoniales sobre esto. Uno de los testigos que brindó su declaración en el proceso judicial manifestó que él tuvo conocimiento directo de un soldado o de un grupo de soldados del batallón Atlacat que visualizaron a una familia que estaba escondida huyendo de la masacre en una cueva. Cuando los soldados escucharon esto, el testigo manifestó de que tiraron una granada donde estaba un grupo alrededor de 20 personas, matando directamente a 12 personas en ese lugar. El testigo señaló lugar, el testigo señaló cómo fueron los hechos, y a raíz de eso los abogados solicitaron una exhumación en ese lugar, ¿verdad?, que se había realizado este hecho lamentable de lanzar la granada a esta población civil no combatiente. Fue en el caserío Yancola, en el municipio de Cacaopera, y se realizaron la exhumación de 12 víctimas de la masacre del Mozote cometidas directamente por miembros del batallón Atlacat, ¿verdad?, que ya era una orden específica de aniquilamiento de población civil no combatiente. La exhumación esperamos que termine el día de ahora. Se han logrado reconocer 8 personas, ¿verdad?, dentro de ellas del total de 12, ¿verdad?, y 2 personas que no tuvieron una posibilidad de reconocimiento, ¿no?, por el tiempo que ha pasado, pero sí 12 personas se lograron reconocer mediante ADN, 8 personas se lograron reconocer por medio de ADN, y importante manifestar que acá habían niñas, niños, mujeres y hombres que no estaban armados, que eran población civil, ¿verdad?, y que había un ataque generalizado y sistemático contra ellos. Y que en muchas ocasiones quizás se dijo que eran combatientes. No era así. Una cosa sobre ese tema, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba de quitar la ley de amnistía, que mucha gente decía, no, se imagina la avalancha de casos, que íbamos a colapsar. El fiscal dijo que no tenía suficientes fiscales para cada caso. Y justamente sobre el fiscal, preguntarle al fiscal, ¿va a investigar los delitos que se cometieron en el conflicto armado? Preguntarle Hay algunos casos que ya lo llevaron, ¿verdad? Preguntarle al fiscal, ¿tiene interés en darle justicia a las víctimas del conflicto armado? Porque como organizaciones de derechos humanos vemos poca energía de parte de la Fiscalía. Hay pocos recursos, pocos fiscales asignados también a eso. Recursos siempre van a ser limitados. Eso es un principio de economía, que los recursos siempre son menores a las necesidades que vamos a tener. Ahora, aquí estamos hablando de interés. ¿Va a reforzar esta unidad?
tiene un protocolo de investigación creado, va a generar capacidades técnicas para poder documentar de manera adecuada estos casos y llevarlos a un tribunal. Una pregunta directa al fiscal general: ¿cuántos casos ha judicializado desde que tomó posesión de su cargo? Eso es fundamental. Ahora, respecto al tema de estas exhumaciones, ¿quiénes buscan a las personas que quedaron en cementerios clandestinos para la guerra? Es decir, el Estado está haciendo algo por eso, y ahí hay que vincularlo con las nuevas violencias de hoy. En nuestro país hay muchas fosas clandestinas. Usted ve que allá están destapando un cementerio de tal clica y tal, pero para el conflicto armado también quedaron muchos cementerios clandestinos. ¿Quién busca a estas víctimas? Y está participando la Fiscalía en este proceso de exhumación, vinculado a lo que dice David, la necesidad de tener más elementos para la investigación. Existe un área específica que brinda seguimiento a estos casos del conflicto armado, ¿verdad? Conformada nada más por 4 fiscales. Creemos que es necesario que la Fiscalía dote de recursos a esta unidad, ¿verdad? De recursos humanos, recursos financieros para poder investigar todos estos tipos de casos, ¿verdad? Pero es ahí donde se ve el tema de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad política y de la voluntad del acceso a la justicia. Tratando de contestar a su pregunta, es interesante cómo la defensa de estos casos ha venido cambiando sus historias. En un primer momento, parte de la defensa manifestaba que todas estas personas eran combatientes. Sí. Yo recuerdo que en una de las declaraciones manifestaban que las peritas antropólogas decían que los huesos eran muy pequeños, ¿verdad? Que estábamos hablando de niños. Y una parte de la defensa decía, no, lo que pasa es que los guerrilleros eran pequeños. Entonces, como eran bien chiquitos, pero por eso es que los huesos son pequeños. Y ella le explicaba, ¿verdad?, que el hueso con respecto a la madurez es completamente el hueso de un niño o de un adulto, ¿no? Entonces son aspectos que han venido cambiando, y también la defensa lo ha venido comprendiendo como tal, ¿verdad? Diciendo, no, en realidad había población, ha cambiado todo el discurso en eso. Y se puede perder mucha evidencia o pruebas sobre estos casos, porque han pasado tantos años también. Hay personas incluso que presenciaron hechos que son testigos y han fallecido, o qué pueda pasar. Se pueden perder, digamos, mucha gente que puede testificar sobre esto. Consideramos que la prueba está. Una de las cosas y uno de los obstáculos grandes que hemos tenido es directamente con el Ministerio de la Defensa Nacional, que ha puesto obstáculos para poder tener acceso a estos archivos militares, ¿verdad? Poca información han dado ellos. Poca información han dado a raíz de ciertos obstáculos, ¿verdad? O sea, han impedido poder otorgar ese tipo. Poco a poco hemos logrado ir obteniendo planes militares, algún tipo de información, ¿verdad? Consideramos de que la Fuerza Armada y específicamente el Ministerio de la Defensa Nacional tiene información importante sobre estos hechos, ¿verdad? Pero esta exhumación, por ejemplo, después se traduce, digamos, en un consuelo, un momento doloroso para la familia, pero hay un proceso de entrega después, ¿verdad?, de los restos a la parte doliente para su cristiana sepultura, todo esto. Es parte de las reparaciones que usted manifestaba, ¿verdad? Parte de las reparaciones simbólicas, ¿no? Mucha de la gente que perdió a su familia no pudo realizar un proceso de reconciliación, ¿verdad?, con ella misma, y de sana y de acuerdo a sus costumbres religiosas, ¿verdad?, una sepultura de esta persona, ¿verdad?, para realizar ese despido. Entonces ahora se está realizando eso como parte de las reparaciones simbólicas. Respecto a algo que usted decía en relación a que el estamento militar son de los que mejor han cumplido los acuerdos de paz, yo no sé si usted recuerda en un caso que se intentó secuestrar información de los archivos de la Fuerza Armada y que los militares ni siquiera le permitieron el ingreso a la Fiscalía. El fiscal Douglas Meléndez. Es decir, aquí estamos hablando de que el sector militar se considera un poder por encima de los poderes civiles. Y el ministro de Defensa en esa época llegó a decir de que ninguna autoridad puede llegar a la institución militar a tratarlos como delincuentes, entendiendo que la Fiscalía tiene toda la atribución para hacerlo, pero no los dejó ni siquiera ingresar. Es decir, yo creo que ese diálogo, ese discurso del sometimiento del poder militar al poder civil es de valorarlo, es de analizarlo más finamente, porque no es cierto. Revisemos todo el entramado legal que tiene que ver con cómo se rige el estamento militar y nos vamos a dar cuenta de que no es cierto, no es tan cierto de que el estamento militar ha tenido un comportamiento ejemplar
desde los acuerdos de paz. No, quizás ejemplar no, pero yo decía que se adaptaron, porque uno vio cómo era la Fuerza Armada en los años de la guerra y ve cómo es la Fuerza Armada en la actualidad. Entonces uno dice, bueno, tienen parámetros de derechos humanos, uno le puede hablar a un militar y usted puede debatir con él y no hay problema. En los años de la guerra no ocurría eso. Pues yo le invitaría, con respecto a lo que usted dice, de escuchar un poco testimonios desde las comunidades. Nosotros como FESPAD hacemos mucho trabajo territorial y yo le puedo asegurar que en los territorios poco se puede hablar con los militares, poco. Bueno, es bueno que nos haga llegar esta información, porque sabemos que el terreno de los derechos humanos debe ser una de las tareas a cumplir por la Fuerza Armada, porque la defensa de la soberanía nacional tiene que ver con eso también. Gracias, David Ortiz, por habernos acompañado esta mañana aquí en YSKL. Estaremos pendientes de lo que vayan desarrollando conforme a lo que ocurra también en la Asamblea Legislativa con la Ley de Reconciliación. Muchas gracias por la invitación. Hay que entender que la víctima es alguien que ha sido afectada en sus derechos y que el Estado tiene la obligación de repararla, porque esa es la obligación que le cabe. Aquí no estamos pidiendo nada afuera o no estamos haciendo nada afuera de lo que el Estado tiene la obligación de hacer. No queremos más olvido, no queremos más impunidad. El licenciado Julio Magaña de Cristosal, gracias, Julio, por habernos acompañado en KL. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que tener en cuenta que la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Si no cerramos lo del pasado, no vamos a poder conciliar estos procesos del presente, ¿verdad? Y también importante mencionarlo, los perpetradores del pasado también son los perpetradores del presente. Tenemos los mismos diputados que promovieron la amnistía del 92, 93, están todavía ejerciendo como diputados y promoviendo la misma amnistía, ¿verdad? Es necesario cerrar estos ciclos para nuestros hijos, para nuestras hijas, ¿verdad? Y para un mejor El Salvador. Finalizamos nuestro programa.